Hola, buenas tardes a los que van ingresando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, ¿cómo Hola, están? buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos admitiendo. Bueno, al igual como siempre, aparte de darles la bienvenida a la clase, ya vamos a la tercera clase. Hoy sí es hasta las 8:30, confirmado. Eh, si tienen dudas del funcionamiento de un campus, dudas sobre la asistencia, lo ideal es que las podamos ir resolviendo durante la clase. Si no, ustedes, si ya se manejan mejor en un campus, me escriben un correo por ahí, en el foro, agotar las instancias de comunicación si se necesita, ya que le indica. Tuve un problema con la actividad porque pensé que ¿Ya? eran solamente un par de preguntas porque el sistema era lento. Entonces Ah, puse finalizar y me quedaron unas preguntas sin resolver. Y después hoy día ya me aparece cerrado. claro, sí, hoy día lo abrí hasta las 6. Si gustan, igual lo puedo volver a abrir porque es una actividad que no va asociada a una nota ni nada. Posterior a la clase lo puedo dejar hasta como las 9, Ya, porque ya después yo descargo la respuesta, algunos gráficos para ver más o menos ya, quién responde, y las respuestas cómo van variando. Así que lo voy a abrir hasta las 9 ya, para que profe, los que gracias. faltaron o les quedó algo ahí, lo aprovechan de responder. Ya, muchas gracias. De nada. Lo mismo en el foro, no sé si alguno lo pudo ver, bueno, varios sí lo vieron, quedaron resueltas las preguntas de la clase anterior. Si por alguna razón se pasó alguna pregunta, recuérdenlo nomás aquí en el chat para que la podamos resolver, o en la clase al finalizar, o al igual que esto después publicándola en el foro. Hola, Hola, parece que justo silencié a alguien que nos iba a preguntar algo. hola, buenas tardes. Sí, yo. Hola, Janet, Janet. diga. Es que Perdón. para decirles que estoy aquí con mi colega Ivonne Pleites porque ella no se pudo conectar sola, digamos, para que quede Ya, súper. asistente. Ya, Sí, en la... Porque, hola, déjame. buenas tardes. Es que tengo un corte de luz en mi casa. Oh, ya. No se preocupe. Ivonne, ¿cuál es su apellido? Leites Hidalgo. Gracias. Hidalgo. No se preocupe, ahí después yo la registro como asistente. Bueno, cualquier Gracias. duda, yo sigo atenta al chat, así que ahora ya le doy el paso nomás a la profesora para que pueda iniciar con la presentación. Hola, buenas tardes a todos y todas. De nuevo por acá, Paulina Yáñez. Para los que estuvieron en la clase del martes, les toca de nuevo conmigo. Hoy estábamos hablando antes con Anita que si tienen alguna duda, hay un tema sobre todo lo que es de salud que se va a repetir en esta presentación. Así que ahí podríamos conversar un poco más sobre el tema de licencias médicas, rechazo que salió la vez pasada. Se subió el dictamen de la suceso de agosto, donde igual norma el procedimiento. Y ahí podríamos dar un espacio para discutir si tienen alguna duda sobre eso. Y bueno, este módulo también se enmarca dentro de la normativa y legislación laboral y previsional en el sector público, pero nos vamos a enfocar en lo que es la seguridad social, ¿ya? Y, em, bueno, partir definiendo qué se entiende por seguridad social y cuáles son los pilares que componen la seguridad social en Chile. En nuestro país hay cuatro pilares fundamentales, que es el sistema de pensiones, salud, el seguro de salud y trabajo y el seguro de cesantía, ¿ya? Y este viene a ser un sistema de normas y de políticas que buscan resguardar situaciones de vulnerabilidad, como vejez, enfermedad, desempleo y otros eventos que puedan afectar a cualquier ciudadano. Tanto en Chile como América Latina parten en el siglo XIX, se emprendieron enormes cambios económicos y sociales y los trabajadores y sus sumas familias demandaron mejores condiciones laborales, y a principios del siglo XX se construyeron otros como los seguros sociales y se firman convenios internacionales relacionados a la seguridad social. Y vamos a entender que la seguridad social es un instrumento de justicia social. Eh, ¿Qué más? Bueno, como
yo les señalaba, los componentes del sistema actual en Chile son los sistemas de pensiones, que van asociados como a la vejez, a la invalidez y la muerte, sistema de salud, que tiene que ver con con contingencias de embarazo y enfermedad, el seguro de accidentes y enfermedades profesionales ante la seguridad y salud en el trabajo, que es importante, el seguro de cesantía ante el desempleo, y estos sistemas y seguros entregan derechos frente a, como ya les señalaba, contingencias sociales asociados al pago de cotizaciones previsionales. Y esto es un poco igual como de cultura general, porque también son importantes estos cuatro pilares, porque tiene principios rectores, que uno es la solidaridad, ¿cierto? El sistema previsional chileno busca entregar pensiones a todas las personas, independiente de su capacidad de ahorro o su situación laboral. También es individual. Eh, Actualmente, pese a que ya está en vigencia la reforma, se basa en la capitalización individual, pues cada trabajador debe depositar un porcentaje de sus remuneraciones a una cuenta personal de ahorro para su propia pensión, el que es administrado por una AFP, libre elección en el caso de las AFP. Los trabajadores tienen la libertad para elegir el sistema de administración de fondos, el cual deseen afiliarse, salvo cuando son afiliados y nunca han cotizado, que por normativa los asocian a un sistema de pensión. Después ustedes se pueden cambiar al sistema de pensión de libre elección. Ahorro obligatorio, el ahorro es para la jubilación, ¿cierto? Es transparente, la ley 20.285 establece información sobre los sistemas de pensiones, debe ser pública y accesible para los afiliados. Para los que están afiliados en los sistemas de pensiones, cada 3 meses, perdón, nos llegan los informes trimestrales. Competencia y regulación, las AFP deben ofrecer mejores servicios y rentabilidad y son reguladas y supervisadas por entidades como la Superintendencia de Pensión y la Comisión Clasificadora de Riesgo. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, como bien genérico la primera parte, porque ya nos vamos a introducir al tema de pensiones. En el Anita, chat, por ahora no hay ninguna, Paulina. vamos a revisar los pilares del sistema de pensiones, la forma de financiamiento y administración actual. En las cápsulas que se les subieron, yo les grabé la reforma actual o los pilares fundamentales de la reforma de pensiones que empezó a regir de septiembre al presente año. Y bueno, los pilares del sistema de pensiones en el marco de la seguridad social, el sistema de pensiones, dice, es un mecanismo de protección social para proveer ingresos a las personas que pierden su capacidad de autogestión debido a una edad avanzada. Son derechos y beneficios de vejez, también hay pensiones por discapacidad, derechos y beneficios de la invalidez o fallecimiento de una de las fuentes principales de ingreso de una familia. Son los derechos de los sobrevivencia. Y en Chile, ya desde el año 80 en adelante, nuestro sistema es un sistema de reparto basado en la capitalización individual. Por cultura general, sé que Chile fue uno de los primeros países de América Latina que en el año 1924 estableció una política de previsión social bajo la modalidad del reparto. ¿Cómo funcionaba este sistema de reparto? Fue administrado a través de cajas previsionales. Cada una estableció las condiciones de afiliación y cobertura y los recursos iban a un fondo común, el cual se financiaba por tres partes. Y este sistema estuvo vigente hasta la reforma que se hizo en el año 80. Y bueno, ¿cómo funcionaba? Aquí aportaba el empleador, habían recursos estatales y un porcentaje del sueldo del trabajador. En cambio, el sistema actual de nosotros, el que se instauró en el año 80, con el sistema de AFP que trabaja en base a la capitalización individual, con la ley 3500, eh, aunque igual siguen existiendo muy pocos afiliados al sistema antiguo, estableció un mecanismo de financiamiento de carácter individual a partir de ahorro de cada trabajador y se realiza durante toda la vida laboral con el objeto de costear la pensión.
Una de las principales diferencias que tiene un sistema versus el otro es que el sistema antiguo de pensiones tenía también un porcentaje mayor de ahorro. Llegaban casi al 20% versus el sistema actual que nosotros tenemos, que es del 10%. Con la reforma de pensiones va a llegar a un 16%. Em, bueno, aquí igual yo les dejé un poco de historia de lo que partió, cómo partió reformándose el sistema de pensiones, ya que hubo una gran reforma en el año 2008, y que benefició a 450.000 hombres y 750.000 mujeres. ¿Por qué se hizo esta reforma? Porque los sistemas de capitalización individual no estaban teniendo solvencia para cubrir las necesidades de las personas. Y las adecuaciones, bueno, el diagnóstico que se ha efectuado desde el año 2006 a la fecha muestra que existe una parte de la población que no tendría ahorros suficientes para financiar sus pensiones y que algo que se ha vivenciado, por lo que se ha propuesto distintas medidas. Siempre ha existido un pilar solidario dentro de la aplicación de aportaciones no contributivas, y lo que busca es menor brecha entre las prestaciones recibidas y la liberación del pago de las cotizaciones que posibilitan mayor cobertura. También siempre se ha fomentado la introducción de mecanismos de ahorro voluntario, la incentivación de cotizaciones tempranas para los supuestos de menor cuantía de pensiones. Son manifestaciones de los cambios introducidos desde el año 2008. ¿Ya? No sé si ahí alguien tiene una duda, que también siempre ha existido un incentivo con el ahorro voluntario, sobre todo con los APB, que si ustedes ahorran y se jubilan teniendo APB, tienen un recargo de un 15%, que eso es subsidiado por el Estado. Y bueno, siempre también lo que se ha tratado de hacer es que se formalice el sistema em, de captación para que todas las personas puedan tener ingresos o pensiones o su AFP, para que no exista tanto trabajo independiente no contributivo al sistema, porque igual estas personas después llegan al sistema de pensión y el Estado se tiene que hacer cargo de cómo cubrir estas brechas no cubiertas por la capitalización individual. En el chat no hay preguntas por ahora. No sé si alguien quiera, igual si alguien quiere hacer una pregunta y abrir su micrófono, idealmente podría ir levantando la mano y así vamos identificando si queda alguna pregunta pendiente. Pero en el chat no hay nada por ahora. Gracias, Anita. Y bueno, siguiendo con la presentación. El pilar contributivo obligatorio que yo les mencionaba, como los que estamos acá sabrán, se basa en la capitalización individual y se financia a través del ahorro individual obligatorio de cada trabajo. Uno tiene que estar obligado a afiliarse en la AFP, y esta obligación es tanto para trabajadores dependientes, que tenemos un empleador fijo, como los trabajadores independientes a honorarios. Esto fue obligatorio a partir del año 2018. Y los trabajadores remunerados o no remunerados, no obligados a afiliarse, que pueden hacerlo son, aquí es donde yo le digo que a veces pueden existir estas brechas que después igual llegan a pensionarse el sistema actual que tenemos: los trabajadores independientes no honorarios o por cuenta propia, que puede ser cualquier persona que emprenda un negocio y que no tenga la obligación de generar por el momento cotizaciones obligatorias. Y afiliados voluntarios, por ejemplo, las dueñas de casa, que con el actual sistema de reforma se viene a hacer un poco cargo de la brecha de género que existe actualmente con el sistema de pensiones, donde vemos que principalmente las mujeres son las que más viven, menos cotizaciones tienen, porque se encargan de otros roles dentro de la sociedad, muchas veces como el cuidado de los niños, el cuidado de adultos mayores, y muchas veces ellas no pueden alcanzar a cotizar lo que realmente requieren, y ahí también se van generando brechas dentro del sistema.
Bueno, el trabajador dependiente es aquel que se rige por el Código del Trabajo con contrato indefinido a plazo fijo o por obra o trabajo en un servicio determinado. Aquí obviamente estamos todos los servidores públicos. Y el trabajador independiente es aquel trabajador a honorario que recibe rentas por actividades independientes o bien recibe rentas por boletas de honorario, por boletas de prestación de servicios a terceros, por participación en rentas de sociedades profesionales, siempre que estas últimas no hayan optado por declarar sus rentas en primera categoría. Ya aquí hablamos de las personas que trabajan bajo las boletas de segunda categoría. Y por cuenta propia son aquellos trabajadores que se desempeñan su labor de manera autónoma e independiente sin que exista una relación de dependencia con un empleador y que no registran rentas por conceptos de honorario en el servicio de impuestos internos. Ya aquí podríamos categorizar a todo el que es el trabajo informal. ¿Ya? Y el pilar contributivo voluntario permite a los afiliados al sistema de pensiones complementar sus fondos previsionales a fin de mejorar el monto de la pensión final o bien adelantar el monto de la pensión. Ya, esto igual de mi experiencia, que a lo mejor no es tanta, yo nunca he visto que personas adelanten las pensiones porque tengan montos para adelantar la pensión. Algunos casos se dan cuando veamos las cotizaciones por sobretrabajo pesado. ¿Ya? Pero es muy poco frecuente que una persona adelante para pensionarse. Lo que nosotros también siempre recomendamos es como las pensiones son tan bajas, la idea es que las personas puedan capitalizar lo máximo posible, llegar hasta los 60, 65 años trabajando y complementándolos con ahorros voluntarios o APB. Y bueno, está el pilar solidario, que es financiado por el Estado y está dirigido al 60% más pobre de la población. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ¿No? En el chat no Gracias, hay. Enzo. Bueno, las administradoras de fondos de pensiones, la AFP, que siempre han sido mal vistas aquí podríamos abrir la discusión por la rentabilidad que tienen. Dice que el sistema de pensiones chilenos tiene una base de ahorro en que cada persona realiza durante su vida laboral. Es un ahorro que se materializa en una cotización, ¿cierto?, del 10% de su remuneración imponible mensual. Esto es lo que todavía está vigente. Eh, es depositado en cuentas individuales que son de propiedad de cada trabajador y estas cuentas son gestionadas por las AFP, las cuales se afilia a la persona. Las SFP son entidades privadas, pero reguladas y fiscalizadas por el Estado, invierten el dinero de los trabajadores con el fin de hacerlas crecer. Y aquí viene el problema que tienen las AFP, que muchas veces no garantizan que el crecimiento sea exponencial, sino como se invierten en la bolsa, si hay pérdida de esos ahorros, también son absorbidos por los trabajadores. Así, cuando se termina la vida laboral, los trabajadores reciben su dinero a través de una pensión. El monto de la misma dependerá de los fondos de cada persona haya acumulado, más la rentabilidad que estos generen a lo largo del tiempo. Y los actuales AFP que operan en el país son seis, que es Habitat, Cuprum, Modelo, Plan Vital, Provida y UNE. ¿Qué diferencia a una AFP de la otra? Em, Son el porcentaje de las cotizaciones, bueno, el porcentaje que cobran por administrar y algunas tienen más riesgo con la bolsa y otras son más moderadas, pero en sí todas las AFP tienen el mismo propósito. Dice que su labor es administrar los dineros de los trabajadores. Estas empresas están facultadas para cobrar un precio por dicho servicio, que es, yo les mencionaba el porcentaje de administración. Este precio se denomina comisión y corresponde a un porcentaje de la remuneración imponible o del sueldo bruto. Las comisiones son fijadas libremente por la AFP y tienen un carácter uniforme para todos los afiliados independientes de la renta. Esa es la única comisión que pueden cobrar las AFP. Ahora bien, como estas son entidades que tienen por misión hacer crecer los ahorros de los afiliados, pueden realizar inversiones en el extranjero.
Para esto se asesoran contratando a otras empresas que conocen mejor esos mercados. Por dichos trabajos, esas instituciones externas cobran la comisión, llamada comisiones de intermediación, y que no son de cargo del ahorro del trabajador, sino que corresponde al porcentaje de la ganancia que se obtiene de la inversión, ¿ya? Que ese porcentaje de ganancia también es un porcentaje de ganancia que tienen las AFP. Entre otras obligaciones, la AFP deben enviar a su afiliado, lo que yo les decía, cada 4 meses, las llamadas cartolas cuatrimestrales en el que contiene información relevante de cada persona, como el monto acumulado y las cotizaciones pagadas. Ya eso les tiene que llegar a su correo electrónico. Por lo general, ahora funciona de esa forma. Em, bueno, ¿qué garantiza, cierto, una pensión? O sea, el estar afiliado a los sistemas de pensiones, pensiones de vejez, pensión de invalidez y lo que yo hablaba, pensión de sobrevivencia. Ya. Creo que para todos es más conocido el concepto de pensión de vejez, ¿cierto? Y es el derecho que los afiliados al sistema a obtener una pensión una vez que hayan cumplido la edad legal. Para los hombres es de 65 años y para las mujeres es de 60, ¿ya? El monto de esta pensión financia con recursos que cada trabajador haya alcanzado en su cuenta previsional a lo largo de su vida laboral y si se encuentran dentro del 60% por ciento más pobre de la población, se complementa con el pilar solidario, ¿ya? Igual antes de pasar a explicar un poco lo que es el pilar solidario, em, a lo mejor no sé si todos saben que desde el año 2016 el Estado ha estado incentivando procesos de jubilaciones dentro de la Administración Central del Estado, procesos de incentivo al retiro, ¿ya? Que permite a los funcionarios públicos con mayor de 60, o sea, con 65 años para los hombres y para las mujeres entre 60 y 65 años, jubilarse de la administración del Estado y poder recibir una bonificación adicional por tener 20 años de servicio o más en la administración y entre 18 y 20 años se entrega un porcentaje dependiendo de los estamentos, que ayer hablábamos de los estamentos, o sea, ayer, el martes hablábamos de los estamentos que existen dentro de la administración del Estado y eso ha hecho que exista una mayor fluctuación de trabajadores dentro del servicio y haya fomentado los procesos de jubilación. Ya. Este proceso hasta este año sigue con la ley 20.948. Hay un proyecto de ley que ya se ingresó a la Contraloría, que está en proceso de revisión y que va a permitir ese proceso que a partir del año 2026 los trabajadores y trabajadoras de la Administración Central del Estado tengan a perpetuidad, a menos que llegue otra administración y derogue ese beneficio, poder jubilarse en la edad que corresponda, incentivando de esta forma el incentivo al retiro y proveyendo una mayor movilidad de gente dentro de la administración del Estado, pero recibiendo bonificaciones adicionales dependiendo de su estamento. No sé si alguien lo había escuchado, pero igual ha sido un proyecto que ha permitido a las personas, mucha gente no podía jubilarse de la administración porque sus pensiones eran bajas y esto viene a ser como un colchón para poder incentivar el retiro de las personas. No sé si alguien tiene una duda con eso o seguimos. En el chat no hay nada, Paulina. No hay. Ya. Y bueno, el pilar solidario, como vimos en las páginas, Perdón, había hecho una pregunta, mi audio estaba silenciado. diga, Eh, Janet. sí, queríamos saber nosotras si es que, bueno, tú tenías una pregunta. No, y si hablamos de los años de servicio, pensé que también podría ser de menos años, o estoy mal informado. No le entendí. ¿Me puede Que usted repetir? dijo que tenía que reunirse en esas condiciones y entre esas dijo 20 años de servicio. Ujú. Sí. Y 18, pues. ¿Esa es una condición para todos? Para recibir el 100%, el incentivo al retiro se divide en pago, dependiendo del estamento, por UTM, ¿ya? Para los funcionarios con 20 años de servicio o más, estando en el estamento administrativo, auxiliar y los códigos del trabajo,
reciben 320 UTM de indemnización. A los que son técnicos, si no mal me equivoco, son 422 UTM y los que son profesionales reciben 620 UTM, ya, teniendo 20 años de servicio más. Si tienen entre 10, eso al momento de jubilar, o sea, al momento de cumplir la edad legal para jubilar. Lo que también permite esta ley es que a las mujeres se les da una holgura entre 60 y 65 años para retirarse y poder trabajar en la administración sin perder esos beneficios, pero a los 65 años se hace el proceso exigible. Y si tienen 18 y 20 años de servicio, van a recibir una indemnización, pero baja el porcentaje, ¿ya? En el caso de los administrativos, los auxiliares y los técnicos, si no mal me equivoco, igual les puedo mandar esta información, la podemos dejar Anita comprometida en el chat, ¿ya? Em, Son 233 UTM, a los técnicos no me acuerdo el porcentaje que les bajaba y creo que los profesionales eran 400 y fracción, ¿ya? También se paga una bonificación adicional para las personas que puedan acreditar trabajo pesado. Eh, Se pagan 10 UF más por 10 años de trabajo pesado. Y sobre 40 años de servicio, que muy poca gente ya tiene 40 años de servicio en la administración pública, y eso opera solamente para los estamentos auxiliares administrativos y los códigos del trabajo, se pagaba por sobre los 40 años, por cada año extra, 10 UF más, tope de 100. Ya. Tengo entendido que para eso hay que inscribirse Para y que no todos reciben todos los que lo se que inscriben. Lo que pasa es que formalmente la ley de incentivo al retiro estaba vigente hasta el 2024. Con el proyecto de ley de presupuestos del año pasado se prorrogó hasta el año 2025 y ahora se sacó un proyecto adicional que va a normar el proceso de retiro desde el 2026 hasta perpetuidad. Por eso les decía, hasta que venga una reforma de ley y remueva este proyecto. Para los años 2026 y 2027 van a establecer cupos. Para el año 2026 hay 2.200 cupos y para el año 2027 van a haber 2.000 cupos. ¿Por qué se producen estos cupos? Porque como va a cambiar la ley, lo que está haciendo el Estado es que va a permitir que todos los mayores de 65 que no hayan jubilado en el tiempo que les corresponda, por ejemplo, 66, 68, 70, 75, hay catastros en la administración del Estado con funcionarios sobre 80 o sobre 90 años, les va a permitir jubilarse recibiendo estas bonificaciones adicionales. O sea, todo lo que perdieron, porque la ley si bien establece un incentivo, también si no se van en la edad que corresponda, la ley actual los castigaba rebajándoles beneficios, ¿ya? La ley como está configurada al día de hoy, si un varón, que era con los que más castigaban, o una mujer con 65 años, o un varón con 65, cumpliendo su edad legal, tenía la obligación de programar o desistir del proceso. Si programaba, podía estar en la administración hasta el primer día hábil del quinto mes una vez cumplida su edad legal. Eso también aplicaba para las mujeres. Pero si desistía, podía seguir trabajando en la Sí. administración del Estado y automáticamente se rebajaba estos beneficios que yo les señalo a la mitad. Entonces, con la ley actual les permitía a los 66 de nuevo poder programar o desistir, pero si desistía, automáticamente la ley los castigaba y les decía, bueno, usted se queda en la administración del Estado, pero no se va a ir con ningún beneficio adicional y solo se iba a ir con la ley 1882, que es la que pagaba los 11 meses, pero esa tiene una rebaja por cada semestre extra que se queda la persona, se iba rebajando un mes de pago, ¿ya? Esta parte de la ley igual es como bien técnica. Mm. En cambio, con la reforma actual, con la propuesta de reforma que se ingresó a la Contraloría y que, bueno, Contraloría lo devolvió por un alcance técnico y no se ha vuelto a reingresar. Se está pidiendo, sobre todo la ANEF, que la vuelva a reingresar lo antes posible porque tiene que salir publicada al 1 de enero del 2026 para que se puedan empezar con los procesos de difusión y la gente pueda postular, ¿ya?
porque postulando a estos beneficios se quiere ir sacando el grueso de la gente y también si quieren quedarse, porque no es obligación programar, si se quedan, va a haber una rebaja más progresiva de los beneficios. Si no mal recuerdo, va a ser, si se quedan con 66, después pueden llegar a los 75%, después si se agrega un año más será 55% y va bajando escalonado, hasta obviamente perder el 100% del incentivo adicional. ¿Ya? Las leyes siempre están pensadas para beneficiar a los funcionarios, pero también siempre tienen como, no una letra chica, pero sí unas cláusulas que al no cumplirlas se van perdiendo beneficios. ¿Qué pasa en este caso con nosotros, por ejemplo, acá en Puerto Montt, ¿Ya? que este DAEM va a funcionar probablemente hasta diciembre del próximo año? ¿Y qué pasa con las personas que se inscriban? ¿Pierden ese beneficio Es que si es ahí que hay ya no siguen trabajando? Es que ahí hay que hacer una distinción porque los cupos están pensados principalmente para personas prioritarias. ¿Qué me refiero con persona prioritaria? Lo que nos hicieron las charlas de la NEF, yo participé en varias charlas de la NEF, el grupo prioritario siempre va a ser el mayor de 65 años, o sea, si alguien tiene 70 años en su DAEM, si alguien tiene 80 años, debiesen ser cupos prioritarios para los 2.200 cupos. Si no alcanza a ser cupo prioritario, pero se tiene que inscribir en el 2026, tiene que, por eso le digo, tiene que inscribirse en el 2026, debiese quedar con cupo garantizado para el 2027, ¿ya? Y ahí, por tanto, no debiese, si el DAEM deja de existir, debiese seguir formando parte del universo a indemnizar. Y Ah, los que tienen 65 años, eh, si bien se les debe dar un cupo, van a tener otro tratamiento. Pero la idea, o sea, dentro de las charlas que le tienen que dar, el incentivo es a que ustedes se inscriban. Si usted no se inscriba, no va a quedar dentro del catastro para hacer el proceso de pago. ya, gracias. Igual todo esto está en construcción, como yo le digo, está la propuesta en la Contraloría. No me acuerdo por qué devolvieron tendría que buscar porque nos llegó un comunicado de por qué se había devuelto. Era como un alcance técnico, no de fondo, era como de forma y el ejecutivo después lo tenía que volver a ingresar a la brevedad. Ahí yo espero, no estoy en antecedentes de que se haya ingresado nuevamente el proyecto, pero obviamente las asociaciones de funcionarios están pendientes de este tema porque es un beneficio importante. Mm, Sobre todo si esa perpetuidad. Y el otro alcance que tenía esta ley, y por eso era importante que todo, sobre todo todos los mayores de 75 se inscribiera, es que en el proyecto viene que al 1 de enero del 2027 se iba a hacer término de contratación a todo mayor de 75 años. O sea, el proyecto contempla que los funcionarios públicos podamos estar en la administración del Estado hasta los 75 años. Eso igual está en revisión. Hay un recurso que se puso en la Corte formulando el principio de la libertad del trabajo. Eso también está, esa es la parte que también se está revisando. Si es legal o no es legal hacer términos de contratación estableciendo una fecha, o sea, una edad tope para los retiros. Paulina, yo tengo dos preguntas a raíz de lo que usted está mencionando. Bueno, una es si un trabajador o trabajadora cumpliendo la edad, ya sea hombre o mujer, para postular a este incentivo, si no tiene los 18 ni los 20 años, ¿puede postular? Esa es una pregunta. Y la otra No, es, ya. por ejemplo, si tiene 10, 12, 14 años, 15 años, ¿puede postular? Y la Lo otra que pasa pregunta es, oh, es perdón. que no hay una proporcionalidad. Cuando la ley, cuando uno es beneficiario de una ley, siempre tiene requisitos copulativos. Y uno de estos requisitos copulativos es cumplir un mínimo de edad, o sea, un mínimo de años trabajando en la Administración Central del Estado. Lo que habría que revisar es si la ley que va a seguir vigente, que es la 1882, que esa habla sobre el buen trato laboral, esa paga indemnización, esa viene a ser el símil de la indemnización que se hace en el Código del Trabajo por los 11 meses.
pero esa ley paga un año de servicio por cada 2 años de servicio trabajado en la Administración Central del Estado. Entonces tendríamos que revisar si esa ley eh, estaría vigente para los funcionarios con menores de 18 años, pero no podría postular a la otra ley porque no tendría el requisito mínimo o sea, un requisito es tener la edad legal, otro requisito es tener entre 18 y 20 o sobre 20 años en la administración del Estado. Ya. Aquí igual se consideran años continuos y discontinuos, ¿ya? Se tienen que certificar, siempre todo el proceso se certifica. Y también con la ley actual permitía el reconocimiento de hasta 10 años de trabajo a honorario. Ese era el top, ¿ya? Porque hay mucha gente que ha trabajado a honorario, si bien la clase pasada decíamos que debería ser la excepcionalidad, pero mucha gente ha trabajado. Entonces también, no sé si en el proyecto nuevo contemplan los años a honorario. A mí me da la impresión que sí, pero todo es sumativo, pero habría que cumplir 20 años o 18 como mínimo. Y la otra pregunta es si un postulante, un trabajador, sale acogido a la ley, recibe ese incentivo, ¿puede nuevamente postular a otro servicio y poder trabajar o es impedimento si ha sido beneficiado de este beneficio? Se pegó. Se pegó Paulina. Paulina, espérame un momento, voy a comunicarme con Paulina. Ahí se está volviendo a conectar Paulina, ¿ya? Perdón, se me desconectó el Ahí, internet. Me conecto con otra. súper, sí, pero se escucha bien, se ve bien. Sí, Ya, ahora sí. gracias. Perdí Quedó la paralizada con la pregunta de la Ivonne. Ya, de nuevo. Per- Disculpen, falla técnica. Esto es por estar en vivo. Ya, Ahí ahora sí, terminando volví. la pregunta de Janet, Pamela Arancibia tiene levantada la mano, así que terminando esa Ah, pregunta ¿y pasamos con Ivonne Paula. había preguntado algo? Así Ah, había preguntado si una persona beneficiada de este ya. incentivo lo recibe, ¿puede postular nuevamente a trabajar en la administración pública o es impedimento? Mire, la ley actual establece una inhabilidad de 5 años. Ya, ¿Ya? Entonces perfecto. ya, si por ejemplo un hombre postula con los 65, porque como yo les digo, las mujeres tenemos esta holgura de poder seguir trabajando entre 60 y 65 sin perder beneficios. Si postula con 65, se asignan los beneficios. Con 70 años es muy difícil que lo vuelvan a reincorporar, Ujú. eh, salvo que lo que veíamos, alguna figura a honorarios, como experto, pero claro, siempre también todas las leyes tienen una inhabilidad, porque también la idea es fomentar el ingreso de personal nuevo. Perfecto, gracias. Yo quiero aprovechar por mi caso, porque yo el próximo año cumplo 60. ¿Ya? Tengo 27 años como funcionaria. ¿Puedo inscribirme? ¿Tengo opción o no? Puede inscribirse, Janet. Usted no podría darse, como yo le señalaba, que quizás no le den un cupo,
porque para el otro año va a operar en cupo, pero podría quedar con cupo garantizado, que ese es como el concepto para el año 2027. ¿Y si me despidieran antes o dentro de ese periodo que estoy esperando, digamos? Lo que pasa es que cuando hay una inscripción de un beneficio, lo mismo que pasa ahora, por ejemplo, también si hay un fallecimiento, estando inscrita la persona, entregando toda la documentación y la firma de los documentos, los procesos son heredables. Entonces, si usted se inscribiera bajo esa lógica y la despidieran, usted igual debiese indemnizarla, porque ya entregó el papeleo al Estado. Ya, bueno, gracias. Ahí Igual es joven para irse. Es que acá me habían dicho que no debería inscribirme porque no me va a servir de nada. Claro, Por eso le mm, preguntaba. Mire, así si es. quiere, lo dejamos, Anita, con consulta y yo voy Súper. a tratar de averiguar en mi servicio si qué pasa en este caso. Ujú, Pero Ya, yo hago el símil que con las herencias, que si alguien fallece, ya no es funcionario de la administración del Estado, pero el proceso es heredable. Entonces, siempre que se haya inscrito. Esa es la lógica. claro, ya, sí, estamos En claros. cambio, si usted se inscribe, hace el proceso dentro de las fechas que corresponda, pero igual lo podríamos corroborar. ya. Muchas Le gracias, Paulina. agradecería, sí, harto. Ya. ¿Y súper, estaba Paulina. Pamela? Sí, Pamela, y yo creo que después de Pamela seguimos con la Ya. presentación. Pamela, Eh, Hola, buenas tardes. Justamente que para avanzar, quería saber si nos podían dejar dónde buscar la información nosotros para estar al tanto, porque hay compañeros que hablan del retiro voluntario, pero según lo que yo entendí, esto es para trabajadores administrativos, no de docentes ni para docentes. La Claro, información que... yo siempre estoy hablando como de la Administración Central del Estado, aunque siempre la ley trae otras categorías. También voy a revisar eso, Anita, de cómo viene configurado. esa era mi consulta, si nos podían dar a dónde buscar nosotros la Sí, información para estar al tanto. Muchas gracias. sí, ya, no hay problema, Pamela. Bueno, y nos quedamos con el pilar solidario, ¿cierto? Que parte en el 2008 y es una pieza fundamental de nuestro sistema actual de pensiones. Busca la protección social en Chile y ¿cuál es el fin del pilar solidario? Es que busca garantizar una pensión digna a aquellos ciudadanos que no pueden autofinanciar su retiro o que tienen pensiones insuficientes. ¿Ya? Y bueno, antes de la creación del Pilar Solidario de Vejez, el único mecanismo de ayuda estatal era la pensión asistencial. Y era un beneficio monetario limitado con cobertura y monto. Era muy bajito si se ve en el monto, que eran 44.000 pesos para adultos mayores, también entre 75 más años y para los mayores, dirigido a quienes se encontraban con pobreza extrema. Y el pilar solidario ha sido un pilar central en la transformación del sistema de protección social en Chile. Desde su implementación ha jugado un rol clave en la reducción de la pobreza entre los adultos mayores y las personas en situación de invalidez, corrigiendo las deficiencias del sistema de pensiones basado únicamente en la capitalización individual. ¿Ya? Y bueno, en el año 2022 yo creo que ha sido una de las mayores creaciones que tuvo el Pilar Solidario porque empezó a funcionar la pensión garantizada universal, que es la PGU, y reformuló el sistema anterior y dice que alcanza el 80% de la población mayor de 65 años y que en el 2023 cubría el 90% de los adultos mayores del país, ¿cierto? Esto, tanto el Pilar Solidario como la PGU han simplificado y ampliado el acceso de la protección social en Chile, asegurando que personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, cuenten con ingresos suficientes para enfrentar la vejez o la discapacidad. También una característica central del Pilar Solidario de Vejez es su enfoque de género, que era lo que conversábamos antes, puesto que las mujeres
han estado históricamente en desventajas con el sistema previsional debido a menores tasas de participación laboral, salarios más bajos y mayor expectativa de vida, ¿ya? Porque la proyección de la pensión, en el caso de las mujeres, a veces se hace por 99 años y se ha convertido en el principal beneficiario de este programa. Bueno, también se incorporó al tema de beneficios estatales el bono por hijo, diseñado para compensar a las mujeres por el impacto en la maternidad en sus carreras laborales y por ende su capacidad de cotizar. Y si hacemos un resumen, el pilar solidario y la evolución de la PGU han sido fundamentales en la contribución y en un sistema de protección social más justo y equitativo en Chile. Ha reducido la pobreza, disminuido las desigualdades de género en el sistema previsional y ha mejorado significativamente las condiciones de vida de muchas personas. ¿Ya? Muchas personas sin PGU no podrían, la verdad, vivir en este país. También hablé de la pensión anticipada de vejez, que esto yo les digo que se da muy pocas veces y que permite anticipar las pensiones si el afiliado logra financiar una pensión igual o superior al 70% del promedio de las rentas imponibles dentro de los últimos 10 años de trabajo, que el monto de la pensión sea igual o superior al 80% de la pensión máxima del aporte solidario. ¿Ya? Y también la pensión de vejez anticipada por trabajo pesado, y esta pensión es la que tiene derecho el trabajador dependiente, regulado por la ley 19.404, que ha desarrollado labores específicas consideradas como trabajo pesado y que le permiten obtener una pensión de vejez con una edad inferior a la exigida, 65 años en los hombres y 60% de las mujeres. Aquí el trabajo pesado es tipificado por la Sociedad de Ergonomía de Chile. Se hace una certificación por cada empresa y se saca una resolución estableciendo que la función que desempeña en X empresa tiene una categoría de trabajo pesado y ahí empieza a sobrecotizar ya sea el 2 o el 4%, y se suma a los fondos de pensión. Y la pensión de invalidez es el derecho que acceden aquellos trabajadores afiliados al sistema entre los 18 y 65 años que no se encontraban pensionados por vejez, ¿ya? Y para obtener deberán pasar por una evaluación médica que declare como discapacitados o con pérdida de a lo menos el 50% de sus capacidades físicas. La evaluación médica es realizada por la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones. Por ejemplo, en este caso operaría una enfermedad autoinmune con deterioro progresivo. Una persona está trabajando, por ejemplo, yo estoy trabajando, tengo 38 años, me declaran una enfermedad degenerativa que invalida mi capacidad física y deteriora, por ejemplo, el 60% de mis capacidades motoras o mentales también. Yo no me jubilo por pensión, sino que me jubilo por invalidez y luego cuando cumplo la edad legal me jubilan por pensión. El monto de la pensión de invalidez será financiado por los recursos previsionales ahorrados por el propio trabajador, junto con el aporte del seguro de invalidez y sobrevivencia, y también podría complementarse con con el pilar solidario. Y la pensión de sobrevivencia es un beneficio al cual tienen derecho los componentes del grupo familiar del afiliado fallecido que cumplan los requisitos legales copulativos, ¿ya? Cónyuge, hombre o mujer, madre o padre de hijos en afiliados no matrimoniales. Obviamente los hijos tienen que estar estudiando. Y para los trabajadores que tienen derecho a la tramitación gratuita, obviamente todo trabajador tiene derecho a tramitar gratuitamente su pensión y eso se ve con cada FP. Las modalidades de pensión puede hacerse un traspaso total de los fondos a una compañía de seguros. Para montos de pensión es fijo, puede ser fijo o en UF, y el ahorro previsional se mantiene en la FP. El monto de la pensión puede ser variable y se recalcula cada año. Y uno puede ir haciendo simulaciones de sus pensiones en el asegurador de la Superintendencia de Pensiones, y cada AFP también ahora está teniendo un simulador de FP, o sea, de pensión, dependiendo de los montos que hayamos tenido. No sé si hay más dudas para pasar con salud, que aquí también pueden
surgir dudas en base a lo conversado en la clase del martes. No Anita, hay, no hay dudas en el chat, pero claro, igual hay funcionarios, o sea, hay participantes que aportan a dónde encontrar, por ejemplo, aquí Luis Lama pone que la ley 20.964 de retiro de los asistentes de la educación aplica para los funcionarios también bajo el Código del Trabajo y también de parte de lo que también dice Luis, aclarar que claro, lo que está explicando la profesora es todo en torno a funcionarios públicos como de nivel central, ya de las instituciones del Estado, y enfocado también a lo que es el estatuto administrativo. Tiene muchas similitudes con el Código del Trabajo, pero el enfoque también del curso es, y de este específicamente como gestión de personas, es lo que nos explica, lo que nos indica el estatuto administrativo y las leyes demás que se complementan. claro, igual la ley, la 20.948, aplica para los que son código del trabajo. Pero como aquí tenemos muchos trabajadores que son trabajadores de la educación, me comprometo, Anita, así como mandamos lo del martes, a buscar la información para que quede en el foro. Súper, Paulina. No hay problema. Aquí quedó anotado. Ya. Ay, me fui para adelante, para atrás. Ah, sistema de salud. Bueno, en nuestros sistemas de salud opera tanto la salud pública como la salud privada. Y en el caso de la salud pública, opera un seguro social de salud administrado por el Fondo Nacional de Salud, que es FONASA, sobre la base de un esquema de reparto que se financia con el aporte de sus trabajadores y con recursos del Estado, provenientes de los impuestos generados de la nación. La cobertura que otorga este esquema son los mismos para todos los afiliados, independiente del monto de la cotización, el tamaño del grupo familiar cubierto. En cambio, el sistema de salud está conformado por instituciones de salud previsional, las ISAPRES, y por proveedores de salud particulares. La ISAPRE opera como un seguro de salud basado en contratos individuales en los cuales los beneficios otorgados obedecen directamente al plan contratado, que depende del sexo, edad, preexistencia, de enfermedades, etcétera. Aunque ahora ya no debiese exceptuarse el sexo y la edad en las prestaciones de los planes de salud. Los proveedores privados de salud son los hospitales, clínicas o profesionales independientes que atiendan tanto en las aseguradoras de ISAPRE como los cotizantes de FONASA. Y los trabajadores inscritos a FONASA tienen dos modalidades de atención: la modalidad institucional y la de libre elección. La institución recibe las prestaciones en hospitales públicos o centros de atención primaria, y de libre elección reciben su atención de prestadores privados adscritos a esta modalidad. El derecho a licencia médica es de naturaleza laboral, previsional y sanitaria, en tanto que solo se otorga a los trabajadores dependientes o independientes. Este es un permiso, ¿cierto?, para ausentarse o reducir la jornada de trabajo, porque hay licencias que se pueden otorgar por media jornada de trabajo. Esas son las licencias, muchas psiquiátricas, y dependiendo de algún tipo de patología, también se pueden dar licencias por media jornada. Y originadas por una enfermedad o un accidente común, y el uso de los derechos de prestación asociadas a la maternidad. La licencia médica debe ser tramitada y posteriormente autorizada por la CONPIN o la ISAPRE según sea el caso. Y el subsidio por incapacidad laboral es la protección pecuniaria que busca resguardar el estado de necesidad que genere la suspensión o la capacidad del trabajo, y que se reemplace por una remuneración o renta del trabajador, siempre que cumpla con los requisitos mínimos de afiliación y cotización. Bueno, la clase pasada también había una consulta, que igual para no extendernos tanto porque no nos va a dar el tiempo, de qué estaba pasando con las licencias médicas, con las personas que salían al extranjero, ¿cierto? Y se la estaba rechazando. Comentábamos con Anita que yo les dejé ese dictamen de la suceso, donde al interrumpir, o sea, para que una licencia médica sea aprobada, uno de los requisitos es que no se interrumpa el reposo.
Y la Superintendencia de Seguridad Social dictaminó que al salir al extranjero se interrumpe el reposo. Por ese motivo y por ese concepto legal están rechazando las licencias médicas. Que una compañera señaló que ahora estaban rechazando todas las licencias médicas por el extranjero y es por el concepto de la interrupción del reposo. Financiamiento y cotización. En Chile las personas cuentan con un... ¿Alguien? ¿No? Mixto de salud, es decir, un sistema que combina un componente estatal y otro privado. El sistema de salud público eh, es administrado por FONASA. Para hacerlo más corto, brevemente esta parte, los trabajadores adscritos a FONASA tienen que cotizar el 7% de su renta, eh, versus las personas que trabajan, o sea, que cotizan, perdón, en un sistema privado, que dependiendo del contrato que tengan con el sistema privado, va a depender el porcentaje de cotización. Siempre está asociado al 7%, pero si el plan es al alza, uno sobrecotiza un porcentaje más. Y los derechos asociados a la salud es atención de salud de libre elección. El trabajador tiene derecho a la elección en la atención dependiendo de su capacidad de pago, mediante compra de bonos, la posibilidad de incluir a sus cargas familiares y de acceder a un pre y postnatal parental para el caso de las mujeres, dependiendo de dónde se encuentre afiliado el trabajador, ya sea en FONASA o en ISAPRE. Tiene derecho a tener una licencia médica. En el caso de enfermarse, el trabajador tiene derecho, ¿cierto?, a la licencia que así determine el médico facultativo para ausentarse del trabajo, que puede ser total o parcial, a un subsidio por incapacidad laboral durante el periodo en que el trabajador se encuentre con licencia médica. Tiene derecho a recibir un subsidio por incapacidad laboral con el objeto de que el trabajador mantenga sus ingresos durante aquellos días que no va a generar por encontrarse con reposo. Y el subsidio maternal por el permiso pre y postnatal parental protege a la maternidad, recogiendo diversos derechos de las mujeres que se encuentran en estado de embarazo antes del nacimiento del hijo y después del nacimiento, y entrega derechos de paternidad también al hombre. Cuando empieza el permiso parental, que es después del postnatal, ahí las mujeres tenemos que informar a nuestro empleador si nosotros vamos a hacer uso primero del beneficio, ya sea por 12 o 18 semanas, o si vamos a traspasar esto al progenitor del bebé. Y también existen otros casos que aquí yo los puse como para conocimiento. Es el subsidio maternal para las mujeres sin contrato de trabajo vigente, pero que hayan estado trabajando. Y esto aplica para las mujeres que a la sexta semana anterior al parto no tengan un contrato de trabajo vigente, tendrán un derecho a subsidio, también siempre que cumplan los requisitos que establece la ley. Y FONASA tiene un concepto de afiliación extendida y se aplica que al estar afiliado a FONASA y se pierde el trabajo, em, este beneficio garantiza mantener un derecho de salud asegurado a las cargas legales por 12 meses siguientes contados desde la última cotización registrada. Para los trabajadores independientes tendrá una cobertura con la cotización al mes inmediatamente anterior a la fecha de recibida la cotización. Hay también para las personas pensionadas y que son beneficiadas del pilar solidario, eh, poder hacer una rebaja del 7% de la cotización de salud. Y también hay acceso a información y a exigibilidad sobre los procesos de reclamo y de pago de cotizaciones de salud. Se pueden presentar a FONASA si es necesario conocer los datos del trabajador afectado. Dicha información no será revelada ante una fiscalización, ya que las denuncias son confidenciales. O sea, por ejemplo, le estén descontando y no esté llegando a donde corresponda, pero no estén pagando eso en su remuneración. ¿Alguna duda con salud? ¿No? En el chat no, profesora. Gracias, Anita. Y bueno,
Algo también muy importante para los que somos trabajadores dependientes, el seguro de accidente del trabajo y las enfermedades profesionales. Este es un seguro social obligatorio en Chile y que protege a todos los trabajadores dependientes e independientes que cotizan, es el concepto importante, frente a accidentes a causa o con ocasión del trabajo y a las enfermedades causadas de manera directa por el ejercicio de su trabajo. ¿Qué se considera accidente de trabajo? Toda lesión de una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le producirá incapacidad o muerte. Y enfermedades profesionales, aquellas causadas de manera directa por el ejercicio del trabajo, produciendo al trabajador una incapacidad parcial o temporal, incluso la muerte. Características del seguro: es obligatorio para los trabajadores dependientes e independientes que cotizan en Chile, cubre los accidentes que ocurren en el lugar de trabajo, también los accidentes de trayecto desde o hacia el trabajo y las enfermedades profesionales que se producieran con consecuencia directa del trabajo. Es financiado por las cotizaciones que realiza el empleador y los trabajadores. Los trabajadores que sufran un accidente laboral o enfermedad profesional tienen derecho a recibir atención médica, rehabilitación y una indemnización por incapacidad laboral temporal o permanente. En caso del fallecimiento, los beneficiarios tienen el derecho de pensión de sobrevivencia. El procedimiento, de acuerdo a lo que establece la ley 16.744, si a un trabajador le ocurre un accidente, lo primero que tiene que hacer es dar aviso inmediato a su jefatura directa para que le brinde todo y brindarle todos los detalles del accidente, como la fecha, hora, lugar del suceso, así como una descripción clara y precisa de lo ocurrido. Se debe evaluar la gravedad del accidente y determinar si el accidente necesita, obviamente, atención inmediata. El empleador debe dar aviso en un plazo de 24 horas siguientes a que tomó conocimiento del accidente al Instituto de Seguridad Laboral o a la mutualidad correspondiente a través de un formulario de denuncia de accidente de trabajo que se denomina DIAT, y guardando copia del DIAT y recepcionando una copia. Si el trabajador no presenta la DIAT dentro de las 24, o si el empleador, perdón, no presenta la DIAT dentro de las 24 horas de conocido el accidente, esta debe ser presentada por el trabajador, su familia, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la institución, el médico que lo atendió o cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos. Si el accidente es grave, riesgo vital, con secuelas funcional grave, puede ser trasladado para su primera atención a un centro de salud que no sea al que le corresponde por la mutualidad o el ISL. Y si el trabajador afectado requiere reposo, la entidad empleadora debe tramitar la licencia médica ante la Comisión Médica de Invalidez y COMPIN dentro de un plazo establecido. Aquí lo importante es que si les pasa un accidente, como señala el procedimiento, lo primero es que tienen que dar aviso al empleador para que los derive, dependiendo también del horario. Las mutualidades trabajan con horario aquí en nuestro país. Y si el accidente ocurre posterior al horario de atención, todas las mutualidades, incluyendo el ISL, tienen convenios con prestadores de salud, con clínicas. Entonces los pueden atender. La primera atención siempre va a ser entregada, obviamente dependiendo del accidente y de la investigación que se realice, es si va a seguir teniendo cobertura o no. Que eso es lo que algunas veces pasa, sobre todo con los accidentes, que pueden ser reconocidos después como no laborales, y ahí la atención la tiene que seguir haciendo el trabajador, no obstante que pueda realizar las apelaciones respectivas tanto a la mutualidad correspondiente como a la suceso. No sé si hay dudas con accidentes o enfermedad profesional. Sí, yo quisiera saber el tema de las enfermedades profesionales. ¿Ya? Eso solamente se caracteriza por el tema de, en el caso mío, trabajo directamente con computador y qué sé yo, y mis manos. Y en la actualidad, el dolor es muchísimo en las manos. Eso, ¿dónde lo puedo evaluar? Primero tiene que avisarlo siempre al empleador para que el empleador solicite una evaluación de una posible enfermedad profesional. Ese es el concepto. Ahí lo que hace
dependiendo si es mutualidad o el ISL, hace un estudio de su patología. Siempre en todos los procesos, tanto por accidente o por enfermedad, se hace un estudio, ¿ya? Y ese estudio, ahí hay que ver si hay un proceso fisiológico o a veces hay enfermedades o patologías de enfermedad profesionales asociadas a la salud mental. Se hacen entrevistas, bueno, si es lo suyo fisiológico, tiene que ir un evaluador de la mutualidad a su puesto de trabajo, donde hace un catastro, le van a hacer una entrevista a usted, lo más probable es que le hagan entrevista al empleador, porque se hace un panorama de lo que posiblemente pueda estar afectando. Hay muchos dictámenes de patologías asociadas a los problemas de movilidad de las manos donde no tienen cobertura. Cuando una enfermedad profesional no es tomada como enfermedad, muchas veces se asocia al desgaste natural del músculo. También que nos pasa a nosotros que en muchos accidentes, por ejemplo, el corte del tendón de Aquiles, que es un accidente frecuente, las mutualidades casi lo tienen como por norma de rechazar el accidente, no así entregar la primera cobertura, que es lo que yo siempre les señalo, les van a entregar la primera cobertura, pero después de realizado el estudio, deniegan el acceso a la enfermedad profesional. Ahí a usted le pueden asistir las veces que usted estime necesario poder hacer apelaciones para reabrir el estudio, obviamente aportando más antecedentes al proceso o apelando también a la suceso. Muchas gracias. Gracias a usted, Pamela. Paulina, hay otra pregunta, pero no de lo último, sino que ¿Ya? respecto al postnatal. ¿Ya? Que consultan para las mujeres de adopta, que asumo que dice que adoptan, ¿también corre este beneficio? Sí, también obviamente no tienen prenatal, pero sí tienen derecho al postnatal. Y a la extensión del postnatal, También. Anita, ahí igual me gustaría corroborarlo. Le buscamos la información y le ponemos el extracto de la ley, pero también aplica. súper. Gracias, Paulina. Ya. Y desempleo y cesantía, que es el último tópico de nosotros, lo vamos a hablar por cultura general, pero para los que vamos o somos Administración Central del Estado, aquí hay una falencia porque muchos sabrán que no tenemos seguro de cesantía, porque no tenemos contrato de trabajo como tal. Y esto, como señala la norma, este sistema de seguridad social en materia de cesantía cuenta con un mecanismo de seguro de cesantía para los trabajadores solamente regidos por el Código de Trabajo y cuenta de indemnización obligatoria para trabajadores de casa particulares. O sea, aquí quedamos exentos los que somos administración del Estado. Para evitar que las personas desempleadas entren en una condición de desprotección que, entre otras cosas, le pueda conducir a niveles de pobreza y de insatisfacción de sus necesidades básicas, incluida su familia, se crea en el 2002 el seguro de cesantía como un mecanismo de seguridad social del gobierno de Chile. Y su principal propósito es el reemplazo transitorio de un ingreso, extendiendo la cobertura previsional y de apoyo a la reinserción laboral. ¿Cómo funciona? El trabajador desempleado puede realizar giros mensuales de su cuenta individual. Cuando ésta se acaba, el trabajador, y si el trabajador cumple ciertos requisitos, puede acudir a un fondo de cesantía solidario mientras también encuentra un trabajo nuevo. Y para optar al seguro de cesantía en cualquiera de sus modalidades, cuenta individual o fondo solidario, el trabajador debe cumplir, siempre hay que cumplir requisitos. El primer requisito es obviamente no estar trabajando porque les van a pedir el finiquito y contar con un número mínimo de cotizaciones en el seguro. Para los contratos, trabajadores con contrato indefinido, tiene asegurado 5 meses del cobro del seguro de mantenerse desempleado y se le pueden adicionar 2 meses más con cargo al fondo de cesantía solidario en caso de que mayor desempleo, o sea, que tengan, por ejemplo, 7 meses de cesantía.
Y para los trabajadores con contrato a plazo por faena, obra o un servicio determinado, se garantizan 2 meses para recibir el seguro y se extiende un tercer mes de mantenerse desempleado. En caso de mayor desempleo en país, las personas podrán recibir un cuarto o un quinto pago adicional. ¿Cómo hacer uso del fondo de cesantía solidario? Al momento de pensionarse, el trabajador puede traspasar parte o totalidad de los fondos a su cuenta individual de cesantía, a la cuenta de capitalización individual. Una vez que ese pensionado podrá retirar en un solo giro todos los fondos ahorrados sin pagar impuestos. En caso de fallecimiento, los recursos acumulados en la cuenta individuales se destinan a quienes hayan designado. Aquí también importante, si hay alguno que sea contratado actualmente por Código del Trabajo y vaya a pasar a la Administración Central del Estado, como ya no van a seguir utilizando el seguro de cesantía, ustedes también pueden solicitar el retiro de los fondos. Para eso, su empleador actual, que sería el Estado, les tienen que emitir la unidad de gestión de persona un certificado porque donde señale que están trabajando en la Administración Central del Estado para hacer retiro de estos fondos. Y también pasa a funcionarios que son funcionarios públicos y cambian de calidad jurídica, por ejemplo, eran código y pasan a estatuto, también pueden retirar los fondos con los certificados respectivos. Y eh, la administradora de fondos de cesantía, que es la AFC, es la responsable de recibir las cotizaciones de los empleadores, invertir los recursos de esos fondos de acuerdo a lo establecido con la ley, atender las dudas y consultas del público, solucionar reclamos de los trabajadores y del empleador y pagar los beneficios del seguro. La Superintendencia de Pensiones es la encargada de supervisar y regular el seguro de cesantía y velar por el adecuado funcionamiento del seguro e informar sus beneficios y atender los reclamos sobre este. Y aquí dice que el seguro de cesantía es, como yo le decía, solo para los trabajadores del sector privado o para los trabajadores del sector público, obviamente que tengan régimen de código del trabajo. Las cotizaciones obligatorias equivalen al 3% de las remuneraciones mensual imponible del trabajador y la cotización con cargo del trabajador dependiente que va al seguro de cesantía del 0,6%. El trabajador con contrato indefinido tiene este cargo y el trabajador con contrato a plazo fijo queda exento de este cargo que lo asume el empleador. Y las otras cotizaciones cobradas por el trabajador son por cierto de ahorro previsional, comisión del administrador de la AFP y aporte a la salud. La cotización con cargo del empleador es con un 2,4, un 3% del seguro de cesantía para protección durante el desempleo. Ese 2,4 para el trabajador es por con concepto indefinido y del 3% en el caso del contrato fijo, porque decíamos que el empleado estaba exento. Las otras cotizaciones cobradas por el empleador por concepto de seguro de invalidez y sobrevivencia, seguro de accidente y trabajo por enfermedades profesionales. Y la remuneración imponible tiene un tope que es informado cada año por la Superintendencia de Pensiones. Hasta el año 2015 era de 111,4 UF. Y por ley el periodo máximo de cotizaciones tiene un tope de 11 años por cada relación laboral. Pese a ello, la cotización del empleador al fondo de cesantía continuará mientras se mantenga vigente la relación laboral. Y eso ha sido la presentación de hoy. Paulina, hay Entonces, una pregunta en el chat. diga, Armando consulta, ¿el empleador solo puede descontar su aporte al seguro de cesantía del finiquito si el despido se debe a necesidades de la empresa o al término de un contrato por obra o faena especificada? ¿Es así? mira, revise la normativa porque no estoy tan clara, Anita, y creo que esto salió también el año pasado y parece que no era legal, pero tengo que chequear esa información. Súper, la dejo anotada también. Sí, que salió, me acuerdo, como consulta. Parece que se la hacían efectivo en los finiquitos.
Ya, no, pero igual lo dejamos como pregunta comprometida y ya las publicamos mañana o a más tardar el lunes en el foro. Sí, ahí. Si alguno tiene una duda, pregunta, igual la puede ir haciendo ahora en este rato para que aprovechemos los últimos minutitos que nos quedan. En el chat no Parece que no hay veo, dudas. no, en el chat no veo ninguna duda. Tú me dices, Anita. Hola, disculpa, quería hacer una consulta. Armando por acá. Hola, Armando. Sí, hola, hola. Es con respecto al tema de la enfermedad profesional. ¿Ya? Cuando la enfermedad profesional eh, fue temporal, ¿ya? ¿De qué forma ahí no sé si el sostenedor es lo responsable o la mutualidad o la asociación chilena, se hacen responsables de la reincorporación del funcionario a al trabajo? ¿Hay alguna prevención con respecto a eso o el funcionario vuelve nomás al tema, a la función que tenía? No Eh, sé si me explico con la pregunta. a ver, si Mira, a ver, legalmente. por ejemplo, en un colegio, un ¿Ya? profesor eh, se determinó que tenía enfermedad profesional por tema vocal, ¿Ya? ¿ya? Pero fue temporal, creo que fueron 6 meses. Pero ahí, ¿de qué forma la Asociación Chilena sigue previniendo que no le aumente esa enfermedad profesional? Tiene que dejar de, porque ahora, por ejemplo, está en la biblioteca, está en el CRA, está en la biblioteca. ¿Esa es una forma de prevenir o es un cambio de funciones nomás? No sé si me entiende. Cuando hay estudio de enfermedades profesionales, como se hace un estudio completo, ya sea del puesto de trabajo, entrevistas con el empleador, bueno, y se establece el tiempo, primero se establece un tiempo en el cual la persona, como usted decía, Armando, va a estar supeditada a esta enfermedad profesional. Y dependiendo de las recomendaciones que establezca la mutualidad o el ISL, muchas veces solicitan los cambios de trabajo para no seguir, como usted señala, exponiendo al trabajador al deterioro de la enfermedad. Ya. Pero eso cada estudio de enfermedad profesional es distinta. Si bien todas tienen el mismo patrón, me refiero a la intervención por parte de la mutualidad, la revisión del trabajador, entrega de licencia médica se requiere, medicamento, dependiendo de la gravedad, el tipo, ahí hay y bueno, se dictamina por cada persona. No es como que tengan un estándar y vayamos bajo esa patología diciendo, ya, si tienes esta enfermedad te va a corresponder esto. No, se hace un estudio completo de la persona. ¿Ya? Y dependiendo de la orientación que entregue la mutualidad, son los alcances que tiene que seguir el trabajador. Sobre todo esto está pasando ahora con las enfermedades profesionales asociadas a la salud mental. También ahí hay que tener mucho ojo por el deterioro que puede tener la persona, la exposición constante a un puesto de trabajo. Muchas gracias, profe. Gracias a usted por consultar. No sé. Paulina, aquí tenemos otra duda en el chat. Eliana dice, ¿existe otra licencia que se llama SANA para los hijos de los trabajadores menores de edad que le diagnostiquen enfermedad por cáncer? Sí, es una licencia médica que va para los cuidadores principal, o sea, el cuidador principal, eh, no solamente por cáncer, sino como por enfermedades catastróficas. Y la idea es poder entregarles permiso y facilidades de cuidado. A mí hasta el momento no me ha tocado verlas, pero sé que existen y es un proyecto, también tiene un tope de días que los cuidadores pueden utilizar.
No sé si la pregunta iba asociada, Anita, a afirmar que existen este tipo de licencias. Mm, No sé si Eliana nos puede confirmar, pero no sé si no sé si era un aporte o era una pregunta como tal. No, más que nada era un No. aporte, pero nos tocó a nosotros un hijo de un funcionario que nos llegó una licencia sana que por primera vez no la habíamos realizado nunca, y efectivamente las licencias son cada 15 días. Y esas son, o sea, de hecho no son cuestionables, porque tienen que presentar todos los certificados médicos del hijo y así sucesivamente. Pero era como más que nada como un aporte. Gracias, Eliana. Sí, es un aporte porque puede haber desconocimiento, sobre todo para las personas cuidadoras con enfermedad catastrófica en hijos y que no saben que tienen acceso a este beneficio. Y como dice Eliana, eh, por extenderse por ley sana, no tienen rechazo, o sea, tienen cobertura inmediata. Muchas gracias, Paulina y Eliana. Tania pregunta, volviendo al incentivo del retiro, ¿los años de servicios servidos en corporaciones se reconocen en SLEP como continuidad? Pregunto porque el trabajador no busca el cambio en este caso, sino que es obligatorio. Tendríamos que revisar, Anita, cómo viene el proyecto de ley. Súper. Voy a dejarlo registrado también para que le podamos entregar respuesta en los próximos días. Ya. Tania López. Bueno, yo aprovecho igual estos momentos para recordar que subieron las cápsulas completas del módulo 2. Están todas en el apartado de enlaces de UCampus para que las puedan revisar. Yo sé que hay algunos que ya las revisaron, pero igual es información que se expone, súper útil, son cortitas, no son largas, y también es contenido que se va a evaluar en la prueba final del curso. También les recuerdo que, como se mencionó al principio, vamos a abrir de nuevo el test de la actividad número 1 y si también alguno ya se pudo meter a UCampus, revisar el foro, también están disponibles las respuestas de las preguntas que quedaron pendientes en la clase anterior. En el chat hay compañeros que van comentando que se mantiene la antigüedad, Paulina, respecto a la pregunta de Tania. Ya. Sí, que se toma como continuo. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay más preguntas, nos podemos dejar la clase hasta aquí. No hay problema y así pueden aprovechar también estos minutos, aunque sean unos poquitos, para que puedan revisar UCampus y las actividades que les he ido mencionando. Paulina, no sé si quiere agregar algo más. Bueno, señalar, como tú decías, si ya subieron las cápsulas de estos módulos, hay una sobre responsabilidad administrativa, que es bien informativa sobre cómo operan los procesos sumariales y el sumario administrativo. La traté de hacer como lo más educativa posible, en el sentido de que en el estatuto administrativo a veces no está el procedimiento de cómo qué hacer, está como bien, creo yo, para el que le tocara ser un investigador, supiera cómo qué hacer en los procesos. Y la otra que es sobre la reforma del sistema de pensiones, que es como una pincelada a las reformas que se está haciendo ahora actualmente. Eso es más como de cultura general. Súper, Paulina. Entonces nos despedimos. Igual solo nos quedan unos poquitos minutitos nomás disponibles. Pero agradecer nuevamente la participación de hoy en la clase, agradecer también a Paulina por los contenidos entregados. Recordar también que si alguno tiene algún problema con la asistencia, me puede escribir por correo. También lo voy a dejar anotado, no, igual lo dejé anotado el otro día, pero por si acaso. Em, y eso, espero que tengan igual un buen descanso. Bueno, ya no nos vemos mañana, así que también les deseo buen fin de semana. Y nos vemos nuevamente el lunes. Y ahí volvemos con la otra profesora Paulina.
Que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao, que estén muy bien, que tengan buen descanso. Chao, Muchas muchas gracias, que gracias. Buen tengan fin de buen fin de semana. semana. Gracias. Chao. Buenas noches, que tengan buen Chao, buen fin de descanso. semana. Buenas noches, muchas gracias a todos. Chao, chao, Jaco. Chao. 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 Chao, que estén muy bien. Chao, chao, muchas gracias. Chao, Que estén Nicolás, que estés bien. muy bien. Chao. Gracias, igual. Muchas gracias.